Buenas tardes. Nos encontramos aquí en Tradiciones Colonieras con el señor Enrique Breidenbach, el cronista de la Colonia Tovar. Le damos la bienvenida. También tenemos a las Crosilis, las abuelas. Bueno, la idea de sacar este libro, La Colonia Tovar, sinopsis histórica, era precisar los acontecimientos históricos de la Colonia Tovar. Porque hay muchas malas informaciones por ahí, personas que ni siquiera se han enterado de la verdadera historia, entonces se hizo esto. Se hizo esto y se buscó en los archivos de la Nación y se le colocó en la parte de atrás la fuente. O sea, aquí tenemos el 13 del 5 de 1996, que sucedió ese día, entonces se busca la fuente aquí. Esto aparece en tal sitio. Okay, o sea, esto llevó 4 años para hacerlo. Lo que yo considero muy importante es que ustedes, primero que nada, deberían de explicarle por qué motivo se dio la Colonia Tovar. Bueno, para el año de 1840 se reúne el geógrafo Agustín Codazzi y el presidente José Antonio Páez. De ahí salió una conversación de que había que recuperar nuevamente la agricultura, porque la Venezuela de la época recién salida de la independencia, los campos quedaron vacíos y la agricultura se bajó. Bueno, a todo esto pasó un tiempo y ya estando Codazzi grabando el mapa físico de Venezuela en París, recibe una comunicación del ministro Ángel Quintero, un plan de colonización. Él le responde que él debe venir para Venezuela y hacer el estudio del sitio. Él se viene y después de varias excursiones, él hace este proyecto que tenemos aquí. Aquí tenemos este proyecto, el proyecto de sus exploraciones. ¿Qué pasa? Que cuando él hace este proyecto, para noviembre de 1841, él presenta este proyecto al Congreso de la República. Codazzi era como empresario y el Congreso de la República le dio el visto bueno, pero cuando tú presentas un proyecto, tú tienes que darle la ubicación y tienes que darle el nombre. Todos se quedaron viendo la figura de Martín Tovar y Ponce como fiador, que él era el que pagaba a la Nación ese dinero que se estaba pidiendo prestado para Codazzi. En vista de eso, se le da el proyecto La Colonia Tovar. La Colonia Tovar se funda el 10 de febrero de 1842, cuando se hizo la presentación ante el Congreso de la República de este plano que ustedes ven aquí. Y en vista de eso, bueno, quedó aprobada la fundación de la Colonia Tovar. Pero esta fundación es la fundación de derecho, porque es como decir, hoy en día, con toda la tecnología, con todos los papeles legales, se arranca la Colonia Tovar. Para el año 1842 viene Ramón Díaz y empieza a deforestar una parte de esto. Entonces, cuando ya tú me deforestas en la selva y tú me haces unas 4 casas, ya tú eres el fundador. Ok, el señor Enrique, el cronista de la Colonia Tovar, él nos está explicando cuál era la razón que ellos tenían para venirse a la Colonia Tovar, a Venezuela. Sí, bueno, una de las razones por la cual ellos se vienen es porque en los últimos años de 1840 hubieron, ¿cómo se dice?, mala cosecha. Ellos estaban endeudados, ellos tenían una situación económica muy difícil. Entonces, cuando se presenta este proyecto, va Alejandro Bene a Alemania y entrega, vamos a decir, como un pequeño folleto. Él le entrega a la familia este folleto y en este folleto dice, si tú te vienes para Venezuela, tú vas a tener casa, vas a tener terreno, vas a tener los animales, todo lo necesario. En vista de eso se reunieron 60 familias en la ciudad de Envigado. Ellos primero se consultaron, luego el día 6 de diciembre fueron a una misa y en esa misa se le entregó la imagen de San Martín y la Virgen de la Angustia. Luego del 6 de ese mismo día se firman los contratos, pero cuando firmamos los contratos, el contrato dice que cada familia va a tener una casa, va a tener los animales, va a tener todo lo necesario. Bueno, pero si eso es así, nosotros nos vamos para Venezuela, ok.
Ya antes del día 22 de diciembre nosotros vamos a la plaza de Ending, bailamos, celebramos, hicimos una tremenda fiesta. Yo tenía una platica por aquí y yo la gasté, no, porque allá a lo mejor no me va a servir. Luego salimos, el 22 de diciembre salimos para la parte abajo de Endingen, donde está el río Rin, a un pueblo que se llama Chara. Ahí nos montamos en pequeñas embarcaciones y llegamos a Estrasburgo. En Estrasburgo hicimos una parada, pasamos una noche, el día 23, Alejandro Beni nos consiguió 35 carretas. Pero tenemos que tomar en cuenta que éramos 372 alemanes. Para 35 carretas no era posible. Se subieron las personas mayores, se le dio preferencia a todas esas personas, a mujeres embarazadas y niños, y teníamos que hacer un recorrido de 650 kilómetros. En plena época de nieve, un frío a 0 grados, pero a todas estas, nosotros el día 24 de diciembre de 1842 hicimos una parada en un pueblo que se llama Nancy. En Nancy hicimos la parada, celebramos ahí con la pequeña cosita la Nochebuena, pero fue la noche más difícil y la primera Nochebuena y Navidad que celebramos fuera de nuestra familia. Ahí sentimos la separación de la familia. Los que se quedaron allá en casa en Ending, no, pero la mesa falta fulano, lo tenemos para la cena. Cuando vamos a la iglesia están unos bancos vacíos y nosotros estamos en el camino con se me fuera quedado allá, hubiera estado mejor. ¿Y será que alguna vez regreso a todas estas? Bueno, ya el día 25 partimos y llegamos a un pueblo que se llama Rein. Cuando nosotros íbamos llegando al pueblo de Rein, acampamos en una campiña, sale la gente del pueblo, nos da fresada, nos da comida, nos da todo. Y continuamos el viaje. Llegamos el 9 de enero de 1843 al puerto de Legabre. En el puerto de Legabre tuvimos 10 días hasta que se condiciona el barco que llamamos la Clemen, y entonces una vez acondicionado el barco, ya para el 19 de enero, ya nosotros partimos, subimos al barco, le decimos adiós a todos los que están por ahí, y será que algún día regresaremos, no sabemos. Desde el puerto francés. Del puerto francés de Francia. Bueno, subimos, el barco fue andando, hubo un momento que el viento se paró porque era un velero, y bueno, después continuamos. Pero lo más triste de todo es que cuando entramos al mes de febrero, se nos empiezan a morir algunas personas. Hubo el día 7 de febrero se nos murieron 3 personas, otro día se nos morían día 1, porque el hacinamiento que había, la mala alimentación, eso contribuyó a que las personas se enfermaran principalmente del estómago. En la embarcación. En la embarcación. ¿En dónde los sepultamos? ¿Dónde está el cementerio? En el mar. A medida que ellos iban muriendo, lo íbamos tirando al mar. Pero esta era una incertidumbre. ¿Y será que yo me muero mañana? ¿O me muero más Claro, tarde? estaban asustados. Asustados. Se dice que mientras el barco andaba, se veía la cabellera de una muchacha flotando todavía en el mar. Desde febrero hasta el 4 de marzo, que ya llegando a La Guaira, se mueren 16 personas. Cuando el barco llega al puerto de La Guaira, suben las autoridades sanitarias y le piden al médico francés el informe, que se llamaba el doctor Luis Plaza. Él presentó el informe, pero él decía que no se murieron tanto porque había, como se dice, una información de que era viruela. Pero eso es falso porque la viruela es tan contaminante que se puede contaminar todo. Exacto. Subieron las autoridades sanitarias de La Guaira, dijeron que no, que había que meterlo a cuarentena. En vista de que se presentó esta situación, CODACI se comunica con el presidente Carlos Zugle. Tenemos que buscarle una alternativa porque los alemanes no lo podemos dar más en el barco porque se nos van a morir. Entonces la respuesta fue el 12 de marzo para que el barco saliera a cumplir la cuarentena. El barco sale con vía para llegar a Puerto Maya. Puerto Maya no era posible porque decían que el barco de 50 metros de largo y 14.5 de ancho se iba a encallar. Esa es una suposición que ellos hacen. Claro, ellos, porque el señor Ramón Díaz, que estaba encargado de la colonia, no hizo este camino para que ellos pudieran llegar. Entonces suponemos que en vista de que falló esto,
Entonces ellos tuvieron que seguir y se llegó a Choroní ese día 12 de marzo. El día 13 se hace el desembarco porque ya habíamos visto el sitio donde era. Pero nos pusieron tan lejos de la playa, un sitio que se llama Tipire, y bastante lejos del pueblo de Chorreni. Ahí tuvimos hasta el 31 de marzo, luego montamos todo en las mulas y a subir por esa montaña, el Parque Henri Pittier, una montaña parecida como la que tenemos aquí en Picacho. Se echaron 3 días para llegar a Maracay. ¿Cómo sabía para preparar esa comida en la montaña, el ataque de las plagas? También debo recalcar que entre los 372 alemanes también había 14 franceses y había un italiano. A todas estas nosotros llegamos a Maracay, a la hacienda de José Antonio Páez. José Antonio Páez tenía una casa grandísima que llamaban la Casona La Trinidad. Cuando llegamos ahí, él nos recibe, nos da un buen almuerzo, eso era como llegar a un hotel y descansar. Y ahora continuamos la travesía y el día 5 nosotros salimos hacia la Victoria. Llegamos ese mismo día a la Victoria y el día 6 Codazzi hace este cuadro que tenemos aquí, este cuadro, a donde le especifica cada familia con los hijos y la profesión de cada una. También al final del cuadro se tiene un resumen. Aquí se tiene un resumen. Esto es de todas las personas que llegaron sí, aquí a la colonia Tobar. A la colonia, sí. Aquí tenemos la cantidad de pasajeros que abordaron la Clemencia en Francia, la cantidad de fallecidos, entre 16 más 2. Luego tenemos pasajeros sobrevivientes, 370, nacimiento durante la travesía, neonatos sobrevivientes, 4, para un total de 774 que llegaron a la colonia Tobar. 374. Sí. Claro, el día 6 de diciembre, una vez que Codazzi hace esto, las familias quedan legalizadas, porque eso va al Ministerio de Justicia y usted queda nacionalizado. Muchas veces llega alguien... de inmediato quedan nacionalizados. Sí, porque ya están registrados en el Ministerio de Justicia. El día 7, otra vez agarramos los animales, las mulas, volvemos a cargar y seguimos la travesía hacia el Pie Cerro. Eso era una calor terrible, un sol inmenso. Cuando vamos llegando al Pie Cerro, los muchachos salen, se zambullen al río, se refrescan y suben. Luego ya por la tarde vamos subiendo a un sitio arriba que se llama La Lagunita. La Lagunita es donde actualmente están unos viveros, que si tú vas bajando de la colonia La Victoria, la primera entrada de Gavante, eso antes era una laguna. Ahí existía siempre una laguna. Por eso se llama La Lagunita. Sí. Entonces ahí, esa noche del 7, pasamos la noche ahí, y el día 8 de abril, bien temprano, otra vez volvemos a cargar las cargas y continuamos la travesía por la montaña. Ahí vamos pasando el Picacho, llegamos arriba a lo que se llama el Palmar del Tuy. En el Palmar del Tuy, cuando miramos hacia abajo, fue la peor deserción. ¿Dónde están las 60 casas? No existían las 60 casas. La familia discutían con Codazzi. Bueno, pero nos han engañado, esto y lo otro. Pero no hubo más remedio que quedarnos ahí. Después entre ellos mismos, en 6 meses, de abril a octubre, ellos construyeron 50 casas. Ellos mismos. Ellos mismos. Venían con albañiles. Sí, es que ellos eran profesionales. Ellos venían zapateros, albañiles, charcuteros, venían de toda la profesión. Esto fue una selección muy buena que se hizo de casi todos los profesionales. Venían preparados. Preparados. Entonces, ellos las casas, ellos las hacían, como se dice, como ensamblarlas, porque cuando tú vas abajo a la Siempre Viva o a la casa que trabaja en la plaza, tú consigues un trozo de madera con un número romano. Entonces ellos hacían lo siguiente: lo que estaba en la montaña, cortando la madera, ya este trozo me le ponían un número romano. Este trozo encajaba en la estructura como era más un Lego. Sí. En el pueblo se quedaban lo que estaban haciendo la ventana, lo que estaban haciendo las puertas, y organizadamente ellos hicieron sus 50 casas. Qué interesante. También publicamos aquí, se publicó el libro El Boletín de la Colonia Tobar, de 1843 a 1845. Fue el primer boletín aquí en la Colonia Tobar. El primer periódico. El primer periódico. Ok. Ese periódico fue el primero en Aragua y yo considero el primero en Venezuela que se hace en bilingüe.
¿Por qué nosotros lo hacíamos o por qué se hizo bilingüe? Porque pasaba lo siguiente: si el periódico salía a la Colonia Tovar, el venezolano se enteraba en ese español lo que sucedía aquí. Si se sucedía algo en La Victoria, ese alemán se enteraba porque estaba escrito en alemán. Esa era la idea del periódico bilingüe. Y la primera cerveza también La primera cerveza se hizo el 3 de mayo de 1843. El señor Teodoro Beni venía angustiado y con una gana de tomar cerveza que no aguantó y hizo la cerveza. Claro, a veces echaba sus rascas también por ahí, se pasaba un poco. Pero Teodoro Beni se puso del lado del pueblo, porque cuando él se pone del lado del pueblo, Alejandro Beni, su hermano, ve que está perdiendo cierta autoridad. Llegan y lo agarran por donde está el Café Mori, lo meten en un cepo de un día para el otro y el maestro cervecero muere. Esa es la triste historia del cervecero. Pero ya los demás sabían hacer cerveza, seguro. Sí, por lo menos Lugar de Beni sabía hacer la cerveza también. Y se mantuvo por un tiempo, se llevaba a Caracas en barricas de madera, pero después con el tiempo no dio resultados, no se siguió fabricando más. Esa es una preguntita, Enrique. Por ejemplo, la Siempre Viva, eso lo construyeron los primeros alemanes que llegaron también. No, la construyeron de la primera generación, la construyó Jacobo Guillermo Ruz. Por eso es que se hizo este libro, porque aquí buscamos toda la información en los archivos, bibliotecas y todo en los archivos de la nación. Yo tengo el listado oficial que hizo Codazzi con una certificación de las familias que llegaron. Así que el día de mañana alguien me viene a decir: no, usted no vino, yo tengo esto, y esto es la certificación del Archivo General de la Nación. Vinieron esta familia de ustedes. Eso es para quitar esas malas informaciones, porque muchas veces dicen: no, vinieron en la Primera Guerra Mundial, no, vinieron en la Segunda Guerra. Ellos no tuvieron que ver absolutamente nada. Ellos llegaron en 1843. La primera guerra fue en 1914 y la otra fue a partir de 1938. La mala alimentación, las aguas contaminadas y también esa tristeza y ese sed. Eso contribuyeron mucho también. Claro, porque dejaron. Tú vienes de una ciudad, de allá de Alemania, ahí tienes todo, pero yo me meto en el monte. Que tengo aquí, no tengo un animalito, no tengo nada. Eso fueron causas. Y un estómago no acostumbrado a la alimentación de aquí. El contrato, como se dice, legal, o el contrato de la traición, cuando no se cumplieron eso, ellos decían que teníamos que trabajarle a la familia 3 días a Codazzi para ir descontando de la cuenta, porque eso era ilegal. Eso era ilegal porque ellos le aplicaban a cada familia que tenía que pagar los gastos del barco. Si tú eras pobre, ¿cómo ibas a pagar tú los gastos del barco aquí en una selva? Eso no era posible. Pero ellos aplicaban lo siguiente: Enrique no puede salir de la Colonia Tovar porque no ha pagado los gastos. Si Enrique se escapa, se va a La Guaira, se va a Caracas, al sitio que sea, había una orden a través del gobierno nacional, se te hacía preso y se traía para acá, para la colonia otra vez. Si yo fabricaba una silla, y entonces Codazzi, más que todo Alejandro Beni, tenía ahí donde está el Café Mustang, era como un almacén. A Enrique llevaba la silla, y entonces se decía que el valor de la silla tenía que tener referencia a La Victoria. Si en La Victoria me daban 20 pesos, él me debería pagar 20 pesos. Más no me pagaba 20 pesos. Le decía: te voy a dar 10 pesos, aquí tienes un valecito, y cuando tú necesites algo, tú vienes aquí. Pero pasa lo siguiente: ¿y por qué Enrique no agarra la silla y se la lleva a La Victoria? No se la puede llevar porque está la milicia en esta salida, está la milicia, están los guardias ahí, y los guardias no te dejaban salir de la colonia. Y no podían salir. Y eso produjo que alguna vez se escaparon por la montaña y se fueron a algunos de diferentes sitios. Y quién sabe cuántos se murieron en las montañas también. Luego en 1860
viene la guerra de la Federación, vienen aquí, se establecen aquí, empiezan a robarle a la gente los animales, le roban la comida, y bueno, así sucesivamente llegaban esos grupos guerrilleros aquí a la colonia. Mamá siempre contaba eso, que esos militares llegaban y esos se metían en los cuartos, y los colchones que eran de paja, porque no había colchones sino de paja. Llegaban con las ballestas esas, como la broma de decir, y los levantaban así, y todo lo que conseguían, morocota, porque en esa época tenían morocotas aquí, las morocotas, cochinos, todo lo que conseguían se lo llevaban, cuando mamá andaba pequeña, pues. Estaban como presos, ¿verdad? Sí, exacto. Algo. Bueno, a todo eso era como se dice, y ellos escribían cartas. Nosotros nos sentimos como los esclavos de una hacienda, y esa carta la mandaban para allá. Y hay otra cosa muy importante, las familias de allá, de Alemania, que tenían familia aquí, no los abandonaron. Yo tengo cartas a donde una vez se mandaron 1.500 francos, pero tenemos la impresión de que Codazzi y Alejandro Beni, el Mustang tiene 1844, pero fue por esa misma época. Pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente: ¿cómo se hizo para que nosotros mantuviéramos estas tradiciones y costumbres? ¿Me la puedes responder? Si no me la puedes responder, te la voy a responder yo. Sí. Okay. Cuando ellos llegaron, ellos se sintieron botados, alejados, no los atendieron como era. Y entonces ellos dijeron, bueno, la raza no la dejamos cruzar. Se pasaron 100 años que Enrique o el coronero no se podía casar con una venezolana. Si yo me casara con una venezolana, usted va fuera de la colonia Tobar. ¿Qué pasa con eso? Eso tiene dos partes, la parte positiva y la parte negativa. Cuando nos vamos a la parte negativa, tenemos el problema de consanguinidad. A veces nos casamos primos con primos y pueden hacer niños o niñas especiales, pero no fueron tantas así como uno piensa. La parte positiva es que entre este círculo mantuvimos todas las tradiciones, la religión, todas las costumbres, y entonces eso se mantuvo hasta la actualidad. Ese círculo duró más o menos 100 años, más o menos hasta los años 1935. Si tú me lo colocas los alemanes en la Victoria, yo me acostumbro al estilo del victoriano. A lo mejor me siento en la calle o a lo mejor no trabajo. Y la raza se nos va diluyendo, porque si se nos van emparentando con los venezolanos, la raza se nos diluye inmediatamente. Pero ese círculo de los 100 años, eso contribuyó que al día de hoy tenemos tradiciones y costumbres. Todavía. Sí. No existe ninguna ley que me prohíba. Para eso entonces no existía ninguna ley, ni en la actualidad existe, de que yo como coloniero o como alemán no me podía casar con una venezolana. Eso era un acto arbitrario. Pero Alejandro Beni mantuvo eso para que esta gente que vive aquí en la colonia Tobar no se pudiera comunicar y no supieran de la ley venezolana. Esto es sinvergüenza. Entonces, nosotros, vamos a seguir un poco más adelante, ya para 1938 se construyó el Hotel Selva Negra. Eso ya como una primera parada para los turistas, porque ellos mandaban las mulas al pie de Cerro de la Victoria y eso se tardaban a veces como 10 horas. Y los arrieros llevaban y traían la mercancía. El primer hotel aquí en la colonia Tobar. Sí. Los arrieros eran los primeros promotores y el medio de comunicación, que a veces los odiamos, o sea, no le prestamos la atención. Tenemos también a Julián Piñango, que tiene su buena participación también. Para 1948 llegan los primeros días a la colonia. ¿Pero por qué llegan los primeros días a la colonia? Porque los arrieros tenían una trocha o un camino. Y si no hubiera habido la trocha o el camino, ¿por donde suben los jeeps? Entonces, las mulas o los caballos son muy inteligentes. Ellos cuando van a subir un cerro no lo suben vertical. Ellos se van para allá y hacen zigzag. Entonces, eso contribuyó que cuando venían los jeeps, los colonieros que fueron ¿cómo se dice?, a colaborar, fueron ampliando un poco la vía y los primeros jeeps llegaron.
es una parte que adelantamos el progreso de la colonia. ¿En qué y año también fue la que parte llegó el primer Chuti? 1948. 48. ¿Fue por Caracas Eso. o fue por la Victoria? No, por la Victoria. Por la Victoria. Ah. ¿Qué pasó? Cuando llegan esos primeros días aquí en la colonia nadie había visto un carro. La gente corría atrás de los carros, los muchachos le ponían la mano en el vidrio, mira, esto sí ven bonito, ¿qué? Okay. Fueron 3 días de celebración de baile. Luego vamos a otra parte, se pasaron 3 años, para el año 1951, que los comerciantes tenían apenas, y algunas personas, habían 7 carritos. Mi papá dice en marzo de 1951, si estos carros y estas personas subieron por aquí, nosotros podemos ir a Junquito también. Ellos empezaron en marzo, todos los fines de semana, sábado y domingo, se iban haciendo una parte. Algunos llegaban a la tejería, otros a la charcutería, otros llegaron allá. A todas esas, así que llegaron los colonieros, tomaron la iniciativa de abrir el camino también, del pie cerro a la colonia, la iniciativa de abrir camino al Junquito. San Martín de Tours se le entregó cuando fuimos a la misa el 6 de diciembre de 1842, me gusta meterme entre los dos, se nos entregó la imagen de San Martín de Tours. Ahora tú te extrañas porque yo nombro la imagen de la Virgen de las Angustias. La Virgen de las Angustias es la patrona del viajero cuando viaja de un sitio a otro. Como aquí tenemos el patrono de San Cristóbal, que es el patrono de los viajeros, esa era la idea. Y gracias a la imagen de San Martín y la imagen de la Virgen de las Angustias, el barco no se hundió en estos momentos. Ellos usaban un chuparrón o una ropa de vestir más gruesa, pero cuando tú llegas al trópico, aquí a Venezuela es totalmente distinto. Entonces lo hacen con una tela más suavecita, Sí. con la florecita y eso, y su faldita. Los bailes lo hacían de la siguiente forma. En el círculo que te explicaba ahorita, que no dejaban el cruce de la raza, don Guillermo Ruz tenía su casa de familia en el pueblo, enfrente de la bodega La Siemprería. Los venezolanos tenían una sala allá para bailar y ellos tenían que traerse a su pareja. En la casa de don Guillermo Ruz se celebraban los bailes al estilo alemán, con su traje típico y el acordeoncito. El acordeón sí viene de Alemania. Pensamos que viene de allá o lo adquirieron después, pero es algo típico de ellos. Pero pasa lo siguiente, ese alemán o ese coloniero fue más inteligente. Él le gustó el ritmo de la música venezolana y lo integró con el ritmo de la música alemana y a través del acordeón se da lo que se llama el joropo coloniero, que es un ritmo de música muy pegajoso, muy sabroso, que le gusta. Bueno, eso es así, pero sí en su tradición del tiempo, en cada casa de familia siempre los venezolanos tocaban su arpa. Tú sabes que el arpa tiene la clave del sol y la clave del fa. Tú estás tocando el instrumento, pero da como 2 instrumentos de música. Tú estás tocando y tú estás acompañando. ¿Qué pasa con el acordeón? Estás haciendo lo mismo. Pero ya cuando tú integras la parte venezolana, es como que si el acordeón hiciera las funciones de un arpa. Y de ahí es donde sale. Y de ahí nace el joropo coloniero. El joropo coloniero, ok. Este era una de las ideas. Vamos a comenzar. Los arrieros siempre venían a la colonia Tovar a traer mercancía y a llevar café y eso. Un día estaban los arrieros allá en Macarao, en una bodega, y bueno, echándose su palito de aguardiente. Oye, pero es que en la colonia Tovar sí hay unas capitas bonitas y lindas. Y estaba un muchacho que se llamaba Julio, y Julio con la orejita paradita. Yo como que ahí para la colonia también. Okay. Bueno, pero yo quiero ir para la colonia, ¿cuándo van ustedes para allá? Mira, nosotros vamos siempre, pero te vamos a llevar cuando hay una fiesta. Bueno, a todas estas, pero tenemos que tomar en cuenta que en la calle donde vivía Guillermo Ruz había 13 hijas lindas y hermosas. Bueno, ellos se vienen, van llegando la riega, más a las mulas, y resulta que va saliendo una de las muchachas y le pone la vista al muchacho, entre los dos se pone la vista. Entonces yo pregunto por dónde entra el amor. Era por los ojos. Okay. Bueno,
ahí ellos empezaron, como se dice, a comunicarse, como se dice visualmente. Por una mirada. Pero la muchacha se le presentó el problema. La muchacha fue a donde su amiga o su tía, alguien que supiera, cómo le digo yo al muchacho que yo lo quiero. Bueno, ahí arreglaron, yo para ti, y tú para mí. Lo que siempre decían. Sí, mamá siempre desechaba ese cuento. Bueno, a todas estas le hice eso. Julio ya estaba un poco cansado de venir y ponerse detrás de la bodega para hablar con la muchacha. Entonces le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a volver y cuando estén bailando aquí y allá, yo me vengo por acá y voy a traer otro caballo y te quiere ir conmigo. Claro, yo me voy contigo. Bueno, estaban bailando en las dos casas. La muchacha escondida pasó por allá, tiró sus matindales y se montaron en el caballo. Anduvieron toda la noche para llegar a Macarado. Cuando llegan a Macarado, el muchacho inteligentemente le dice a la muchacha, miramos lo siguiente, vámonos directo para casa del cura. Se fueron directo donde el padre, mira, padre, cásenos que nos está pasando esto. El padre lo casó inmediatamente, pero como a las 2 de la madrugada de esa noche, llega Guillermo Rú, está esta, pero la cama está vacía. Esa es la cama de Ángela, el hombre que se rasca la cabeza, camina otra vez. Ah, ese era el morenito que venía con los arrieros. Ese estaría enmascarado. Mi abuela. Mandó la policía para allá a buscarlo. Cuando llegaron allá, sale el cura y le dice, no, ustedes no se pueden llevar a Ángela porque ya yo la casé. Y así le robaron otros muchachos. Esas eran las hermanas de mi abuela, que eran 13 mujeres. Eran 13 y 2 hermanitos.